Hola, nosotros somos estudiantes del primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. A continuación, realizaremos una exposición con el tema medidas antropométricas. Las integrantes del grupo son Ponce Parrales, Daniela Alejandra, Quiro Zambrano, Lisbeth Estefanía y quien les habla, Ostaiza Toala, Mónica Miguel. Medidas antropométricas. Las medidas antropométricas son el conjunto de medidas utilizadas en un análisis corporal. El análisis antropométrico o antropometría es utilizado como un tipo de evaluación para así conocer la medición corporal. Generalmente, cuando se realiza una dieta, las personas para conocer su progreso lo primero que hacen es pesarse. Sin embargo, el peso es una medida poco fiable e inexacta. Para ello se recomienda realizar un análisis antropométrico, puesto que conoceremos de esa manera la masa corporal y la masa muscular que poseemos en nuestro cuerpo. Edema. El edema es una hinchazón causada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. Esto se presenta generalmente en las manos, los pies, los brazos, las piernas y los tobillos. Es causada muchas veces por la ingesta de medicamentos, el embarazo, enfermedades preexistentes como son la cirrosis hepática y otras enfermedades más. El perímetro cefálico es la medición del perímetro de la cabeza de un niño desde su parte más ancha. Para realizar su medida se utiliza la distancia existente por encima de la ceja, las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Cabe recalcar que la medición del perímetro cefálico es muy importante para así conocer el estado de un niño. PPMB o perímetro braquial es medido en el punto medio de la parte proximal del brazo. Se utiliza mucho en situaciones de pobreza, hambrunas, crisis, en los cuales es difícil conocer la talla y el peso de los niños, y este nos muestra un índice del estado nutricional de ellos. En situaciones normales, el perímetro braquial es utilizado como un tipo de talímetro para así conocer el índice o porcentaje de mortalidad infantil. Pliegue tricipital. Es el espesor del pliegue cutáneo ubicado sobre el músculo tríceps en un punto mesobraquial entre el acromion y el olecrano. Para realizar su medición, se ubica el punto medio entre la clavícula y el codo. Pliegue subescapular. Este es el grosor del tejido adiposo, localizado inmediatamente debajo del ángulo inferior de la escápula. Para realizar su medición, se coloca el dedo pulgar en el borde inferior de la escápula y el dedo índice en el borde lateral de la misma. El paciente Ostaiza Rodríguez Jesús Adriel en su primera consulta muestra que en la relación peso-longitud el paciente está muy por encima de la mediana, indicándonos que tiene obesidad. Notemos que en su peso para la longitud está por encima de la línea de la puntuación Z3. En el segundo gráfico nos muestra que el paciente tiene un peso para su edad por arriba de la mediana, por lo que se diría que el peso para la edad está en un rango normal. En el último gráfico, en la primera consulta, tenemos que el paciente tiene una talla para su edad por debajo de la mediana, por lo que tiene una talla menor a la que tendría, por lo que tendría un pequeño decrecimiento del tamaño para su edad. En la segunda consulta, el mismo paciente va a tener en su relación peso-longitud que después de la primera consulta su peso y su longitud ya está un poco más por arriba de la mediana, ya estando dentro de un rango normal. El segundo gráfico nos muestra una leve disminución del peso estando por debajo de la mediana. A comparación de la primera consulta, el niño tuvo un peso de 16,6 kilogramos y en la segunda un peso de 14,6 kilogramos, teniendo una pequeña diferencia de 2 kilogramos. El último gráfico nos muestra que el paciente, después de 3 meses, sigue con una talla para su peso por debajo de la mediana, por lo que no habría mucha diferencia, siendo esta de 2 centímetros después de la primera consulta. En la base de datos lo que tenemos es que han sido encuestados 15 niños entre la edad de 0 a 5 años, tomando en cuenta lo que es el pliegue subescapular, el edema, el perímetro braquial, el pliegue tricipital y el perímetro cefálico.
Campana de Gauss. La población de estudio estuvo constituida por niños y niñas de 0 a 4 años de edad. En el gráfico podemos ver que nos muestra que la diferencia de peso y talla está por debajo de la base normal que un niño de esta edad debería tener. Estas tallas, según la OMS, ya están como que definidas, siendo la diferencia desde un aproximado de un 25 a un 40%. Como conclusiones en general de todo el trabajo que hicimos, sumado también lo que fue el estudio, podemos concluir que las medidas antropométricas nos permiten conocer cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido ese peso en diferentes componentes, e ir periódicamente evaluando el cambio o la evolución corporal con medidas antropométricas para poder ajustar la alimentación a cada individuo según los resultados que vamos obteniendo. Como otro punto de la conclusión, vemos que como futuros médicos es de suma importancia saber la tabla promedio de las medidas de los seres humanos para controlar y prevenir enfermedades a futuro que pongan en riesgo su bienestar. La representación que nos permite visualizar los gráficos es una herramienta muy útil para hacer las comparaciones de peso, de talla, de lo que es el índice de la masa corporal, el perímetro cefálico de un paciente, entre otros, con las medidas promedios que deben tener de acuerdo a los meses o años de vida. Y como última conclusión, tenemos que llevar un control de nuestras medidas antropométricas, nos permitirá tener una vida saludable y evitar sobrepeso o desnutrición a futuro. Gracias.